Millonario enfrenta impacto al ser superado y por mendigo negro que oculta un secreto. Alejandro Pérez lo tenía todo: rascacielos que cortaban el cielo, cheques que hacían temblar bancos y una sonrisa fría que nadie osaba desafiar. Era el rey indiscutible del negocio inmobiliario en una ciudad donde el lujo se codea con la miseria. Pero algo estaba a punto de derrumbar esa corona de cristal. Un hombre que vestía harapos, con pantalones sucios y una mirada afilada, había logrado algo que nadie esperaba. Elías, el mendigo de la esquina olvidada, ahora brillaba más que Alejandro. No en joyas ni en autos lujosos, sino en respeto, fortuna y una influencia que la élite no podía ignorar. ¿Cómo pudo un tipo que dormía en cartones conquistar la ciudad y pasarle por encima al magnate más temido? Los rumores corrían como pólvora. Se decía que Elías había hecho negocios oscuros, que manejaba conexiones invisibles, que sabía más de Alejandro de lo que cualquiera podía imaginar. En Los Cal, su imperio comenzó a fracturarse ante sus ojos, y con cada fracaso la arrogancia se derretía, dejando un nudo en la garganta, un temblor que no podía controlar. Elías no era un simple mendigo. Su mirada retaba el brillo de las luces de neón, y su voz, suave pero firme, resonaba con la fuerza de un huracán reprimido. La ciudad, dividida entre mansiones y tugurios, se paralizaba al escuchar su nombre. Algunos murmuraban: ¿quién es realmente ese hombre? ¿Qué monstruo o milagro lo hizo así? Alejandro caminaba entre sombras y susurros, sintiendo que cada paso lo acercaba a un abismo que no podía detener. Los viejos aliados lo miraban con recelo, sus empleados dudaban, y la prensa olfateaba un escándalo que prometía sangre. Una carta anónima, enviada a su mansión en medio de la noche, contenía pistas inquietantes. Palabras que le arañaban el alma. El pasado no muere, Alejandro. Te está alcanzando. Un espeso silencio cayó en la ciudad. Dos mundos chocaban con la fuerza de un TED. Luces titilaban en ventanas lejanas. Coches pasaban rugiendo, y en la ventana de Alejandro se dibujaba un rostro cansado, humillado, pero con una chispa de rabia que se negaba a morir. Por primera vez, Alejandro sentía que alguien le había robado algo irreemplazable: el control. Un hombre que supo crecer desde la nada ahora tenía en sus manos la verdad. Sin saberlo, sus destinos estaban entrecruzados de una manera que ni la ciudad ni nadie podía imaginar. Fueron secretos familiares, encuentros olvidados y traiciones ocultas lo que comenzó a romper la frágil coraza de ambos. Cuando la noche cargaba oscuridad y una lluvia fina golpeaba los vidrios del rascacielos, Alejandro recibió un mensaje inquietante. Elías guardaba algo que podría arruinarlo todo. Un documento extraño, escrito en tinta negra, oculto entre sombras y guardado con recelo. Una bomba lista para estallar. El silencio se hizo insoportable. ¿Qué contendría ese papel? ¿Sería la clave para entender el pasado? ¿O simple, qué secretos estaban dispuestos a revelar? Y sobre todo, ¿qué sacrificios caerían como lluvia sobre esta tormenta sin fin? ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. El silencio se hizo insoportable. La mente de Alejandro bullía de preguntas, un caos de dudas y temores llenando cada rincón de su ser. ¿Qué contenía ese maldito papel? Las palabras "el pasado no muere" resonaban como un eco en su cabeza. Y de repente sonó el teléfono. Su rostro palideció. El sonido cortante del timbre lo sacó de su tormento. ¿Quién podría ser ahora?, se preguntó. Había evitado llamadas, había cortado la conexión con el mundo. Pero la curiosidad le ganó. Contestó, con un hilo de voz. ¿Sí? La voz al otro lado era grave y familiar. Alejandro, soy Leonor, su ex esposa. Un torrente de recuerdos lo envolvió, pero la preocupación la superó. Necesito que vengas. Es urgentísimo. Estaba aturdido. Leonor había pasado a ser parte de otro mundo, uno donde él era solamente un recuerdo borroso. Pero algo en su tono le dejó claro que no podría ignorar su llamada. Sin más preámbulos, salió del rascacielos y subió a su auto. La lluvia comenzaba a caer de nuevo, cayendo como pequeñas balas sobre el cristal. Cuando llegó a la pequeña casa donde Leonor vivía, un nervio desgarrador se instaló en su pecho. La puerta se abrió casi de inmediato, y su exesposa lo miró con unos ojos que llevaban el peso del mundo. «Rápido, entra». Dentro, el ambiente era tenso. Clavos en la pared, fotos antiguas como testigos mudos. «¿Qué pasa, Leonor?», exigió. Su respiración era entrecortada. «Acabo de recibir noticias sobre Elías. No es quien crees que es». Las palabras de Leonor lo golpearon. ¿Qué? Sus orígenes. Alejandro, él no es un simple mendigo. Es más que eso. Me he estado documentando. Te ofrezco esto porque sé que estás en una situación complicada. Las revelaciones brotaban como sombras en la luz tenue de la sala. ¿Qué sabes de él? ¿De dónde viene? ¿Qué demonios significa esto? Él está vinculado a tu familia. Su historia es la del hermano que se perdió hace años. Te juro que tengo pruebas, escritos, documentos que podrían confirmar todo. El tiempo pareció detenerse. Su mente colisionó como si hubiese sido golpeada por un tren. Elías, el hombre que le robaba el sueño y el control, ligado a su propia sangre, a su propia historia. No puede ser. Sí, Alejandro, si esto es cierto, todo lo que creía saber sobre ti, sobre tu vida, está basado en una mentira. Leonor se acercó. Sus ojos ardían con una mezcla de compasión y temor. Hay algo más. Elías no quiere solo destruirte. Quiere que enfrentes la verdad. Y esa verdad podría arruinarte. La idea de enfrentar a Elías se tornó en un laberinto de terror e incertidumbre. De repente, el enfrentamiento que él había evocado se sentía pequeño al lado de esta nueva realidad. Un hermano perdido, un pasado oscuro, la historia entera desmoronándose en un instante. Dejó caer la cabeza entre sus manos, respirando pesadamente. Era un hombre que había creído estar en control, pero ahora todo dependía de un secreto enterrado. ¿Dónde lo puedo encontrar?, dijo finalmente, su voz temblorosa. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el exterior. Un grito desgarrador cortó la noche. «Alejandro», clamó Leonor, corriendo a la ventana. Lo que vio cambió su expresión a una mezcla de horror y desesperación. «No, no puede ser». Siguió sus ojos y el aliento se le cortó. En la calle, entre las luces parpadeantes, un cuerpo yacía en el suelo. Era Elías.
Sangre oscura se extendía a su alrededor, y hombres en chaquetas oscuras se dispersaban como sombras. «¡No! ¡No! ¡No!», murmuró Alejandro, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué está pasando?». Y así se encontró en medio de una tormenta que no había visto venir. Un huracán de secretos, sangre y verdades que lo llevarían al límite. Elías muerto y el documento que no había alcanzado a descubrir. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma, y todo, de manera abrupta, se transformó en un juego de supervivencia. La verdad era una bomba que en una noche comenzó a detonar. ¿Qué haría Alejandro ahora? ¿Y el sacrificio de qué más sería capaz? El silencio se hizo insoportable. El cuerpo de Elías yacía en la calle, rodeado de oscuros presagios. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¡No!», gritó, corriendo hacia la ventana, pero el horror le paralizó el cuerpo. Elías, el hombre que había desafiado su imperio, parecía tan frágil en su mortalidad. Sangre se esparcía como un cruel recordatorio de que todo podía desmoronarse en un instante. «¡No puede ser!», susurró Leonor con la voz quebrada, apretando el marco de la ventana. Alejandro sintió como el pánico le llenaba el pecho. «¿A quién le ha hecho daño? Tenía que hablar conmigo». La calle estaba llena de ruidos y luces que emergían temblorosas de las farolas. A cada segundo, los murmullos de la gente aumentaban. «¿Qué se supone que hemos de hacer?». La pregunta de Leonor flotó en el aire como un eco en suspenso. Alejandro no tenía respuestas. De pronto, el sonido de un disparo retumbó como un trueno. Tan cerca, tan cercano. En un instante, los murmullos se convirtieron en gritos. La multitud se disolvía corriendo en direcciones opuestas. Alejandro se dio la vuelta. El horror vestía su rostro. «Leonor, ¿qué ha sido eso?». Los dos empujaron la puerta de la casa y salieron, buscando a Elías entre la gente que se amontonaba. «¡Elías!», gritó Alejandro, pero fue envuelto por el ruido caótico que se alzó en respuesta. A medida que se acercaban a la escena, el cuerpo de Elías comenzó a ser rodeado por un grupo de hombres con chaquetas oscuras, sus rostros ocultos en sombras. Alejandro sintió que el corazón se le salía del pecho. Un golpe de adrenalina le subió por la garganta. «¿Quiénes son ellos?», se preguntó, y al mirar a Leonor, vio que sus ojos ya no eran de temor, sino de algo más profundo, reconocimiento. De repente, una de las figuras dio la vuelta. Alejandro la conocía. Era un viejo conocido del pasado, Manuel, un rival en los negocios que creía haber dejado atrás. «No puede ser», murmuró, mientras el pánico se transformaba en terror. «¡Manuel!», gritó, pero no hubo respuesta. En su lugar, Manuel solo sonrió, una mueca fría que le heló la sangre. «No busques más, Alejandro. Elías ya no tiene poder». Aquella frase resonó en sus oídos, como un símbolo de derrota. «Tú lo has perdido todo». El tiempo pareció detenerse. El murmullo de la multitud desapareció y el silencio se rompió con la amenaza en la voz de Manuel. «Pero hay algo que aún no sabes, hermano». «¿Qué?». «No, no puedes decir eso», gritó Alejandro, desesperado. Pero las palabras de Manuel traían consigo un remolino de recuerdos, el pasado agazapado tras cada piedra de su historia, cada decisión, cada traición. «Él es mucho más de lo que imaginas. No solo un mendigo, Alejandro. Él sabe cosas que tú nunca debiste olvidar», dijo Manuel con una malicia inconfundible. «Ese documento que buscas está en juego. Su vida ha estado ligada a la tuya desde siempre». «¿De qué hablas?», contestó Alejandro, sintiendo como la realidad se desvanecía. «Lo que sucedió hace tantos años. Tu familia, Elías, debe saberlo. La clave de tu imperio, de todas tus riquezas, el pasado achicándole el paso».
La risa de Manuel recorrió la calle en un eco distorsionado, y Alejandro sintió cómo se le revolvía el estómago. Había un secreto que podía arruinarlo todo, una verdad devastadora, un tipo de conocimiento que podría cambiarlo todo. ¿Pero qué era? ¿Por qué no había escuchado nada de esto antes? Antes de que pudiera procesar la información, un destello iluminó la escena. Fue un encandilante resplandor, y como si una compuerta se hubiera abierto, el caos estalló. Gritos, disparos, descontrol, todo se volvía un torbellino de miedo. El cuerpo de Elías estaba en el suelo, pero el espíritu de la verdad danzaba entre ellos con fuerza. Impulsado por un furor incontrolable, Alejandro tomó la mano de Leonor. «¡Vámonos de aquí!», exclamó. Mientras retrocedían, el mundo se deshacía a su alrededor. La verdad, la familia, Elías, todo entrecruzado en un juego mortal. Él y Leonor no solo tenían que salvarse, tenían que descubrir lo que en verdad estaba en juego. Pero la tormenta empezaba a sumarse, y Alejandro no sabía si podría manejar la profundidad de lo que estaba por venir. ¿Y si Elías había estado buscando venganza desde el principio? ¿Y si Manuel no era el único que sabía? Mientras corrían, sintió que una sombra se cernía sobre su vida. Una sombra que podría cambiar la historia por completo. Todo a su alrededor se desvanecía, y la única certeza que quedaba era que estaba lejos de terminar. El caos estalló a su alrededor. La multitud corría. Gritos y llantos se mezclaban con los disparos que resonaban en la noche. Alejandro tiró de Leonor, arrastrándola hacia un callejón oscuro. El cuerpo de Elías seguía detrás, cubierto de sangre. Pero la urgencia de la situación borraba momentáneamente el horror de la escena. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Leonor lo miró con ojos desorbitados. «Esto es más grande de lo que pensábamos. Necesitamos respuestas, ya». Un silencio pesado les hizo frenar. Un instante de respiro en medio del torbellino. En un susurro tembloroso, Alejandro dijo: «Elías tiene el documento. Tenía que hablar conmigo». Pero la verdad era más complicada de lo que había imaginado. Tras esas palabras, un eco de dudas se instalaba en su mente. Manuel, su antiguo rival, había insinuado que Elías tenía más que un simple secreto. ¿Quién era realmente ese mendigo? «Alejandro, tenemos que movernos», insistió Leonor, sacándolo de su trance. Ya no era solo el pasado de Alejandro. Sus vidas estaban irremediablemente entrelazadas. Alejandro se volvió y, al mirar hacia la calle, vio cómo una multitud se arremolinaba. El SUV negro estaba atestado de hombres con trajes oscuros. Pero uno se acercó más, con un semblante de confianza letal. Era Manuel, y a su lado, otra figura, una que lo hizo temblar. «¿Verónica?», dijo Alejandro. El nombre brotó de sus labios como un susurro ahogado. La mujer que había creído perdida en un giro fatídico de su historia, ahora estaba allí, sonriendo de manera inquietante. El mismo rostro que hacía años se exhibía en las portadas de revistas de moda y eventos sociales brillantes, ocultaba ahora un misterio profundo. «Te encontré, Alejandro», dijo Verónica, pero su tono era ferozmente diferente. La vida es curiosa, ¿no? Al final, todo se entrelaza. Su mirada era de complicidad y desafío, como si disfrutara de su confusión. «¿Qué estás haciendo aquí?», Alejandro balbuceó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Verónica,
Su amor perdido ahora parecía estar del lado de Manuel. Tenía que asegurarme de que mi hermano tuviera lo que le pertenece, dijo Verónica con una sonrisa fría, moviendo una mano como si desechara el peso de sus palabras. ¿Hermano?, repitió Alejandro, como un eco distante. El tiempo pareció detenerse en aquel callejón húmedo. ¿Qué estás diciendo? Sin previo aviso, Verónica avanzó y con un gesto controlador levantó un papel en el aire. Este es el documento que te pertenece, Alejandro. Un vínculo que no puedes ignorar. La revelación fue como una puñalada directa al corazón. ¿Qué? ¿Eres parte de esto? ¿Eres hermana de Elías?, balbuceó, incapaz de comprender cómo las piezas del rompecabezas se juntaban y apenas lograban formar un panorama más confuso. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos, pero Alejandro estaba atrapado en esa revelación. Sus emociones se revolvían, una maraña de traición, amor y venganza. ¿Había sido Verónica un peón en el juego de alguien más? ¿O había estado manipulando su vida en las sombras? Tu vida está basada en mentiras, Alejandro. Necesitas enfrentarlo. Elías no solo es un mendigo, es parte de ti, le dijo Verónica con hasta un atisbo de tristeza. ¡No puede ser!, gritó Alejandro. ¡No puede ser! Pero antes de que pudiera regresar sobre sus pasos, el ambiente cambió dramáticamente. Una sirena cortante rompió la tensión y la multitud empezó a separarse, dejando a Alejandro en medio de un abismo. ¡Vamos!, gritó Leonor, tirando de su brazo mientras se desbordaba la tensión. En ese instante, Alejandro miró a Verónica y a Manuel, viendo cómo se sumían en la confusión de la multitud. «¡No puedo dejar que se escape!», exclamó, pero Leonor lo arrastró con fuerza. Salieron corriendo, el eco de sus miedos, la sombra del pasado más oscura. Sin mirar atrás, una certeza crecía. Había más en juego de lo que podría haber imaginado. Todo había cambiado abruptamente, y el secreto de Elías no estaba solo enterrado, sino vivo y presente, justo al borde de descubrirse. El destino, ahora lleno de nuevas piezas, se mostraba incierto. ¿Qué más le quedaba por descubrir? ¿Y qué pasaría si Verónica y Manuel eran aliados de Elías en un juego mayor? La noche seguía su curso, y Alejandro sabía que esa tormenta aún no había terminado. La presión en el pecho de Alejandro aumentaba, una mezcla de adrenalina y terror. «Vámonos ya», ordenó Leonor, arrastrándolo hacia la oscuridad del callejón. Las luces parpadeantes se alejaban, pero el eco de la multitud aturdida resonaba en su cabeza. «¿Qué le pasó a Elías?», preguntó Alejandro, angustiado. No podía dejar que ese misterioso documento se perdiera, ni tampoco afrontar la verdad inminente sobre su familia. Era como si la ciudad entera girara vertiginosamente a su alrededor. Sin embargo, una sombra apareció frente a ellos. Era Manuel, flanqueado por dos hombres de aspecto amenazante. «Deberías haber dejado todo como estaba, Alejandro», dijo con una sonrisa burlona. Sus ojos helados reflejaban una satisfacción macabra. La urgencia de escapar hizo que el corazón de Alejandro latiese aún más rápido. «¡Aléjate de nosotros!», gritó, empujando a Leonor detrás de él. Pero la espalda de Manuel se tensó. Su mirada chispeaba con una malicia calculada. «Te traigo noticias». «Elías no está muerto», soltó Manuel, y la frase cayó sobre Alejandro como un peso insoportable. «No solo eso, él es más importante de lo que imaginas. El hombre de la esquina olvidada no es un simple mendigo, es el guardián de tu pasado».
¡Cállate!, rugió Alejandro, la rabia incendiándole las venas. Sentía que todo el conocimiento que creía tener se desplomaba como un castillo de naipes. ¿Qué sabes tú sobre mí? Mucho más de lo que tú crees, respondió Manuel. Y su risa era una mezcla de desprecio y desafío. Tienes que entender, Alejandro, que Elías está conectado a un legado que has querido borrar durante años. Lo que te pertenece no es solo ese documento, es el control sobre tu vida. Alejandro miró a Leonor, que lo observaba con preocupación. Él también estaba confundido. ¿Qué estás diciendo?, susurró, incapaz de procesar el torrente de información. Un secreto familiar, Alejandro. Un hermano, un legado que tienes que afrontar. Elías es parte de eso. Manuel continuó, su voz baja e inquietante. Pero las palabras apenas comenzaban a calar. De repente, un grupo de policías apareció en la escena. Sus luces rojas y azules girando en un espectáculo de caos incontrolable. ¡Alto! ¡Todos al suelo!, gritaron, obligando a la multitud a gritar y a dispersarse. El pánico se apoderó de cada rincón, y Alejandro sintió que el tiempo se desvanecía entre sus dedos. Ahora, gritó Leonor, llevándolo a un costado, buscando refugio en una entrada oscura. Pero el sonido de un disparo resonó y de inmediato el caos se apoderó del lugar. Una figura cayó al suelo y un grito desgarrador cortó el aire. No era Elías, sino un hombre sin vida que había sido parte del entramado del pasado de Alejandro. Había visto su rostro antes, pero no podía recordar dónde. Una sensación helada le atravesó el cuerpo. ¡No! ¡No! ¡No!, murmuró, mientras la realidad se fragmentaba aún más. Mientras la policía intentaba controlar la situación, los hombres de Manuel se dispersaron como sombras, llevándose consigo secretos que Alejandro apenas comenzaba a entender. ¿Quién era?, preguntó Alejandro, sintiéndose seducido por la idea de que cada persona involucrada en su vida tenía piezas de un rompecabezas nunca antes resuelto. Eso es lo que Elías quiere que sepas, comenzó Manuel, pero la voz de Leonor interrumpió su discurso. Alejandro, tenemos que irnos. ¡Rápido!, exigió, su mirada llena de determinación. La presión de los acontecimientos lo apretaba. Cada segundo que pasaba significaba una verdad más lejos de alcanzar. A medida que se movían, Alejandro sintió que la vida le daba otro giro. Todo este tiempo, Verónica, Elías, es una locura, gritó, sintiendo que la identidad que había tejido a su alrededor se desmoronaba. Al girar la esquina del callejón, se detuvieron. Elías, vivo, lo contemplaba desde la oscuridad, una expresión de dolor intenso dibujándose en su rostro. «Estás muy cerca de la verdad, hermano», dijo, y la revelación llenó el aire denso. Alejandro se quedó helado. Elías, hermano, el sentido de la realidad que había construido se desvanecía rápidamente. El pasado que creía bajo control estalló en 1000 pedazos. Esto no puede ser verdad. El sonido de sirenas se acercaba. La realidad era que la tormenta apenas comenzaba y el verdadero juego solo ahora se activaba. ¿Podía realmente haber heredado algo de Elías? Su respiro se aceleró. El nudo en su garganta se apretó aún más. Elías comenzó a retroceder, como si el peligro lo hubiera alertado. Hay cosas que no sabes y que todavía no estás listo para entender, dijo, dejando entrever una sombra de amenaza en su mirada. Alejandro, ven aquí, ordenó Leonor. Pero la imagen de Elías se desvaneció, llevándose consigo un trozo crucial de la verdad. Alejandro estaba atrapado en un torbellino de confusión. Fue entonces que las luces de la policía brillaron contra su rostro. Se quedaría sin elección. Todo se desmoronaba. ¡Alejandro!, gritó Leonor, y el pánico regresó.
Se dio la vuelta. Pero el destino, siempre burlón, le tenía otra sorpresa. Verónica, ahora apuntándole con un arma. «Es tu elección», dijo sibilante. La traición se adhirió al aire y la realidad quedó suspendida en un instante crítico. ¿Qué decidiría en ese preciso momento, antes de que el caos se desatara completamente? El caos se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. La mirada de Verónica, afilada y retadora, atravesó el corazón de Alejandro. «Es tu elección», repitió, moviendo el arma con firmeza. El aire helado le cortaba la respiración y todo se sintió irreal. Leonor estaba a su lado. Su expresión era de desesperación. «No lo hagas, Verónica, por favor». Pero la mujer no se movió. En su mente, Alejandro sintió que todo giraba. Las palabras de Manuel estaban grabadas en su mente. Elías no era un simple mendigo. Era su hermano. «¡Baja el arma!», bramó Alejandro. Pero las dudas y los secretos se arremolinaban a su alrededor, y el pasado parecía reclamar su lugar, como un monstruo que salía de las sombras. Tú no eres quien dices ser». «¿Acaso te sorprende?», respondió Verónica, su voz tan fría como el hierro. Al mismo tiempo, el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las sirenas crecían en frecuencia. La policía cerraba el cerco. Todo parecía un mal sueño, una pesadilla a punto de hacerse real. Y entonces, en un parpadeo, el giro inesperado se desplomó sobre ellos como un trueno. Un segundo antes de que Alejandro pudiera intentar razonar con ella, Verónica disparó. El sonido fue como un relámpago, reverberando en su pecho. Todo pasó en cámara lenta. Alejandro sintió como la bala nunca lo alcanzó. En cambio, Elías, que había estado en la oscuridad, saltó hacia adelante. «¡No!», gritó Alejandro, mientras el cuerpo de Elías caía al suelo. La sangre brotó, y el grito desgarrador de Leonor atravesó la noche como un cuchillo. «¿Por qué lo hiciste?», exclamó corriendo hacia Elías, que yacía en el suelo, indefenso, con la mirada perdida. Verónica, blanco de su propio horror, metió la mano en el abrigo y sacó un segundo documento, esta vez con una carta amarilla que llevaba un símbolo que Alejandro reconoció de inmediato: el escudo de su familia. «Era una trampa. Nunca debiste haberme buscado», dijo. La traición que acababa de desatarlo todo se manifestaba con cada palabra. El corazón de Alejandro se hundió. «¿Qué has hecho?», exigió, pero ahora todo parecía surrealista. Cuando se concentró de nuevo, Elías tosía, tratando de hablar. Las luces de la policía parpadeaban como estrellas en una noche oscura. «Alejandro», logró articular, mientras su cuerpo empezaba a temblar. El caos se extendió y el horror se sentía palpable. Manuel se acercó a Verónica con una expresión de burla, como disfrutando del espectáculo. «Estás acabando con lo único que te queda, Alejandro», dijo Manuel, en un tono que retumbaba en su mente, como si fuera un eco de una antigua venganza. El tiempo se detuvo nuevamente. La certeza de lo que había pasado le golpeó a Alejandro como un tsunami. «¡Elías, aguanta!», gritó, pero las palabras parecían salir sin vida. «No puedo perderte». El pasado, el dolor, todo se mezclaría en un solo instante. Pero entonces, un sonido diferente atrajo su atención. Las luces azules y rojas del coche de policía se encendieron a su alrededor, y una nueva figura entró en la escena. Era un oficial con un rostro familiar, que se acercó rápidamente. Bajándose de su vehículo, mientras la multitud se dispersaba, era su viejo amigo Santiago. «Alejandro, Verónica, ¿qué demonios está pasando aquí?», preguntó, y su mirada se detuvo en Elías,
que aún intentaba hablar. «Retroceded todos. Necesito ayuda aquí». El tiempo se movía otra vez, y Alejandro, sintiendo una mezcla de confusión y furia, se dio cuenta de que las viejas rencillas ahora se entrelazaban con la nueva realidad. La revelación sobre Elías resonaba como un trueno, y de repente todo se volvió más oscuro. «Eres el guardián de nuestro legado», murmuró Elías, antes de que su voz se apagara. Alejandro esperaba una respuesta. Algo, cualquier cosa que justicia alguna pudiera ofrecer. Pero el tiempo se torcía, y con ello el destino de todos en la escena. Poco después, Santiago se llevó a Verónica, mientras Manuel se reía, y la señal de la policía iluminó a todos. Las sombras se arrastraban, los secretos se quebraban, y el grito de Alejandro resonaba en la noche. No puede terminar así. La confusión se tornó caos, y justo cuando pensó que podría absorberlo, sucedió algo aún más insólito. Un disparo resonó de nuevo, pero no fue de Verónica. Cuando todos giraron, un hombre encapuchado. «Nunca debieron haber destapado este secreto», gritó, y Alejandro sintió que el mundo se volvía negro, incluso antes de escuchar el grito desgarrador de Leonor. La última imagen que quedó en su mente fue la caída de cuerpos, el desplome de todo lo que conocía en medio de la confusión y el pánico. ¿Qué significaba todo esto? Cada pregunta le quemaba en la mente, cada rostro, cada sentimiento, todo un rompecabezas que se fragmentaba aún más. ¿Quién era el verdadero enemigo, si todos estaban en la misma red oscura? La tormenta no solo había comenzado, parecía que iba a llevarse todo por delante. Las luces de la policía comenzaron a moverse como estrellas inquietas en un cielo que comenzaba a oscurecer, y el caos del callejón se tornaba más palpable. Alejandro se quedó paralizado, las palabras de Elías resonando en su mente. «Hermano», era un golpe que lo dejaba sin aire. Verónica alzó el arma y el tiempo se detuvo. Leonor gritó, el terror dibujándose en su rostro. «¡No, Verónica!». Pero el sonido de la pólvora, ahogada por la confusión, pareció hacer eco en la noche. Con un movimiento rápido, Elías se lanzó adelante. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. El disparo fue un estallido sordo. El cuerpo de Elías cayó al suelo, la mirada perdida. Gritó Alejandro, horrorizado, mientras intentaba correr hacia él. Pero las luces de la policía se acercaban, y el caos que reinaba le daba vueltas a la cabeza. «No puedo perderte», clamó. La sangre brotaba de la herida de Elías, empapando la acera. Era un momento eterno donde todo se desdibujaba. Los gritos, las luces, el tiempo mismo. «¿Él no es tu hermano?», murmuró Verónica, su expresión cambiando de desafío a un extraño dolor. Alejandro la miró, buscando respuestas en sus ojos. «Es un error. Él es más que eso». Y en ese instante, el rostro de Elías se iluminó con un destello de comprensión. «Alejandro, no solo soy tu hermano. Hay algo que has de saber». Las palabras de Elías volaron por el aire, pero antes de completar la frase, un estruendo resonó. Un hombre encapuchado, con una máscara que cubría su rostro, surgió de entre la oscuridad. «No debiste involucrarte, Alejandro», gritó, y su voz era un recuerdo distante de familiaridad. La confusión se transformó en pánico nuevamente. «¿Tú quién eres?», exigió Alejandro, tratando de entender la conexión. El encapuchado sonrió, la mueca un familiar juego de sombras. «Tu verdadero legado, Alejandro. Todo este tiempo estuviste en el camino incorrecto, en la oscuridad del callejón. Una luz se reflejó en los ojos del misterioso hombre. En ese instante, Alejandro recordó esa noche hace años. Aquella conversación olvidada entre sus padres. El encapuchado
Tenía el mismo aire de autoridad que su difunto padre. «Eres», comenzó Alejandro, cada palabra pesando más que el mundo. «¿Eres parte de la familia?» «Sí», respondió el hombre, acercándose. «Soy tu tío, el hermano de tu padre que nunca debiste conocer». El asombro llenó a Alejandro. Las piezas del rompecabezas se encajaban de una forma horrible. El secretismo que había rodeado a su familia comenzaba a desmoronarse. Ese vínculo que creíste perdido no es solo sobre Elías. Tu familia ha estado involucrada en algo más grande, y Elías solo es la clave para liberarte de todo esto, reveló el tío con una voz fría y calculadora. Elías, aún en el suelo, tosió. «No puedes ignorar lo que somos. Este no es solo tu pasado, Alejandro. Es nuestro destino». El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Verónica bajó el arma, visiblemente abrumada. «No, esto no puede ser. Todo lo que...» Una contienda de emociones cortó el aire. Alejandro sintió que el suelo se le caía de debajo. «¿Cómo es posible? ¿Por qué no me nunca dijeron nada?», preguntó, angustiado, aun cuando un terror nuevo se apoderaba de él al pensar en lo que eso significaba. Antes de que la situación pudiera desmoronarse aún más, se escucharon pasos apresurados. La policía llegó disparando órdenes, y el caos se apretujaba en el reducido espacio que ocupaban. «¡Escuchen!», dijo el tío, mientras la confusión se apoderaba de todos. «Elías está herido, pero hay más en juego. Si no hacemos esto bien, todos estaremos en peligro». «¿De qué estás hablando?», exigió Alejandro, sintiendo que sus ojos ardían. Todo encajaba para un desenlace terrible. Hay una compañía detrás de todo, controlando cada movimiento que haces. Mi hermano, tu padre, se involucró en algo enorme. Las palabras lo azotaron. Todo lo que había sido su vida podría ser un engaño. «¿Quiénes son?». Y justo cuando la boca del tío se preparaba para responder, otro disparo retumbó, y el rostro conocido de un hombre apareció en la entrada del callejón. Era Manuel, sonriendo. «Esto no ha hecho más que comenzar, Alejandro. Bienvenido a tu verdadero legado». Y mientras la oscuridad lo envolvía, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La policía, Verónica, Elías, todo se desmoronaba. La pregunta que flotaba era ineludible. ¿Habían estado manipulando su vida todo este tiempo? Una pregunta que retumbaba mientras la realidad se desvanecía y el futuro se tornaba gris en un instante abrumador. ¿Qué significaba todo esto? El caos se detuvo por un instante. La mirada de Verónica, tan fría y desafiante, atravesó a Alejandro como un puñal. El miedo lo invadió en un torrente, su mente tratando de asimilar lo que significaba todo. «Es tu elección», susurró, apretando el gatillo. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba, cada milésima de segundo estirándose en una agonía interminable. «¡No, Verónica!», gritó Leonor. El disparo resonó como un trueno, y el cuerpo de Elías cayó ante sus ojos, su rostro transformándose en una expresión de dolor absoluto. El mundo se volvió negro. La sangre se esparció. Un río oscuro que dibujaba una línea entre la vida y la muerte. «¡No, no!». Alejandro se lanzó hacia Elías, pero el sonido de una multitud en pánico lo detuvo en seco. La consternación se adueñó de la escena. Leonor gritó, pero su voz fue ahogada por el griterío de la policía que llegaba, sus sirenas haciendo eco en la noche. En medio del desespero, un rugido resonó detrás de ellos. Un hombre encapuchado emergió de las sombras, un destello de acero en su mano. Con un movimiento rápido,
lanzó una granada al centro del callejón. El tiempo se detuvo. La explosión fue un estallido que pareció consumirlo todo. Una ola de fuego y humo los rodeó, empujando a Alejandro y Leonor hacia el suelo. Los gritos se volvieron horrísonos. El pánico se desató, y la imagen de Elías, caído y vulnerable, se grabó en la mente de Alejandro. A su alrededor, el caos se desbordó. Los oficiales buscaban refugio, y las luces de la policía se blurred en una confusión de sombras y destellos. Entre las nubes de humo, un ecosistema de murmullos y alaridos creció. ¡Es un ataque! ¡Todos a cubierto!, gritó un oficial, pero el terror había invadido el aire. Alejandro apenas pudo levantarse, su cuerpo adolorido por el impacto de la caída. «¿Qué está pasando?», murmuró, mirando a su alrededor. Justo cuando pensaba que el horror no podía intensificarse, Verónica apareció, su rostro en una mezcla de miedo y rencor. «Tienes que creerme, Alejandro. No sabía que esto iba a suceder», dijo, pero su voz parecía distante, como si las palabras fueran absorbidas por el caos que emergía a su alrededor. «Es tu culpa», le espetó. Pero antes de que la rabia pudiera desbordarse, un grito desgarrador desencadenó el pánico nuevamente. «¡No, mamá!». La figura de un niño pequeño, un rostro conocido, entró en el caos. Era el hijo de Verónica, un niño que Alejandro había visto en su reciente pasado, feliz y lleno de vida. «¡Detente!», gritó Verónica, corriendo tras él. Pero el niño estaba en medio del fuego cruzado. Un par de disparos resonaron, y en un segundo que pareció eterno, la sombra de la muerte se cernía sobre ellos. «No». Alejandro sintió un estremecimiento en todo su cuerpo, como si en el aire hubiera una chispa de sacrificio. La explosión de una segunda granada hizo temblar el suelo. Alejandro, sin pensar, se lanzó hacia adelante, pero la imagen de la escena se oscureció. Todo lo que conocía se desvanecía, un laberinto de conexiones desgarradas ahora expuestas. «¿Qué está pasando? ¡Debemos salir de aquí!», clamó Leonor. Pero un instante antes de que pudieran moverse, el encapuchado miró a Alejandro. «Así que tú eres el que ha estado buscando». Y con esas palabras, el universo de Alejandro se fracturó. El encapuchado se quitó la capucha, revelando un rostro que heló su sangre. Era alguien que había creído perdido para siempre. «Soy tu padre», confesó el hombre, y el mundo se detuvo. ¿Era posible? Las verdades ocultas y los secretos familiares se enredaron y cernieron la realidad entera. «¿Qué? ¡No!», gritó Alejandro mientras el caos se desataba nuevamente. El aire se volvió denso, y con un giro que desafió toda lógica, el pasado regresaba para estrellarse contra el presente. ¿Qué significaba todo esto? La pregunta quedó flotando en el aire, en un instante de descontrol. Todo era más oscuro, más peligroso. La nueva tormenta pronto revelaría sus secretos, y Alejandro supo que nada volvería a ser igual. El caos se detuvo por un instante. La mirada de Verónica, tan fría y desafiante, atravesó a Alejandro como un puñal. El miedo lo invadió en un torrente, su mente tratando de asimilar lo que significaba todo. «Es tu elección», susurró apretando el gatillo. Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba, cada milésima de segundo, estirándose en una agonía interminable. «¡No, Verónica!», gritó Leonor. Pero el disparo resonó como un trueno, y el cuerpo de Elías cayó ante sus ojos, su rostro transformándose en una expresión de dolor absoluto. El mundo se volvió negro. La sangre se esparció, un río oscuro que dibujaba una línea entre la vida y la muerte. «¡No! ¡No! ¡No!». Alejandro se lanzó hacia Elías,
pero el sonido de una multitud en pánico lo detuvo en seco. La consternación se adueñó de la escena. Leonor gritó, pero su voz fue ahogada por el griterío de la policía que llegaba, sus sirenas haciendo eco en la noche. En medio del desespero, un rugido resonó detrás de ellos. Un hombre encapuchado emergió de las sombras, un destello de acero en su mano. Con un movimiento rápido, lanzó una granada al centro del callejón. El tiempo se detuvo. La explosión fue un estallido que pareció consumirlo todo. Una ola de fuego y humo los rodeó, empujando a Alejandro y Leonor hacia el suelo. Los gritos se volvieron horrísonos. El pánico se desató y Alejandro sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Un impulso instintivo de huida. Pero cuando se levantó, la visión fue aterradora. En la penumbra, la figura encapuchada resonó entre la bruma. ¡Alejandro! Su voz era cargada de desesperación. Fue un instante de confusión antes de que el humo se disipara lo suficiente para revelar no solo al encapuchado, sino a Elías de pie mirándolo. «Soy yo, soy tu hermano», dijo Elías con la voz entrecortada. Alejandro sintió un frío profundo. No era posible. «No, tú estabas muerto», completó Elías, pero había algo en sus ojos que desnudaba la profundidad de una verdad terrible. «Soy el secreto que buscaste». El último eslabón de una cadena que comenzó hace años, y justo cuando Alejandro intentaba asimilar la revelación, se escucharon más disparos. Uno de ellos impactó en la pierna de Manuel, que había tratado de escapar. Alejandro sintió el miedo como una bola en su estómago. «¡Manuel!», gritó, mientras los policías comenzaron a rodear la escena. El encapuchado perdió el control en plena fuga y disparó a quemarropa. El tiempo se rompió. Un grito rasgó el aire y la figura de Verónica cayó al suelo, su rostro impactado y perplejo. «¡Verónica!», exclamó Alejandro. Su corazón se detuvo. La policía llegó justo en ese momento, rodeando a los hombres en chaquetas oscuras. «¡Alto! ¡No se muevan!». La confusión se multiplicó. El aire se llenó de gritos y órdenes, pero Alejandro sentía como si todo estuviera completamente fuera de su control. Cuando la imagen de Verónica se desvaneció en la confusión, se dio cuenta de que Elías había desaparecido también. La tormenta se intensificaba y la verdad estaba esquiva, como un destello de luz en la oscuridad. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?», exigió Alejandro mirando a Manuel, quien yacía en el suelo con el rostro pálido de incredulidad. «¿Qué es todo esto? Dímelo». «Te lo dije, hay fuerzas en juego que no entiendes. Tu familia. Todo esto es parte de un legado, una lucha por el control desde hace décadas. Verónica no es quien pensabas», dijo Manuel con dificultad, mientras se tocaba la herida. El tiempo se detuvo nuevamente. Alejandro miró a su alrededor aturdido. Los policías lo miraban, esperando respuestas también. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué tienes que ver tú en todo esto?», preguntó, sintiendo que cada palabra se le atragantaba. «Ella no es de esta familia, Alejandro. Nunca lo fue. La verdadera traición tiene raíces mucho más profundas de lo que imaginas», dijo Manuel mientras el dolor se transformaba en ansiedad. Justo entonces, un sonido desgarrador retumbó en el aire. Un grupo de hombres emergió entre la multitud, todos con el mismo símbolo oscuro en sus chaquetas, el mismo que ahora Alejandro había visto en el documento perdido. «¡Detente! ¡No dejes que lo descubras!», gritó uno de ellos. Y Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En cuestión de segundos, el caos se desbordó de nuevo. Cabos sueltos que se entrelazaban, verdades y mentiras chocando. Elías podía ser su hermano, Verónica su traidora, y aquí, en un callejón oscuro, el pasado de Alejandro comenzaba a revelarse. Las preguntas se agolpaban.
¿Cómo podía saber lo que era cierto? El silencio que siguió se convirtió en un abismo inquietante, y cuando estaba a punto de recuperar el control, una figura salió de entre las sombras, revelando una verdad devastadora. Era su madre, con lágrimas de dolor en los ojos. Alejandro, tengo que hablar contigo. Es hora de que sepas quién eres realmente. Las palabras resonaron en el aire como un eco que estalló con fuerza. ¿Qué vendría después? Todo se volvía más oscuro, más incierto. La tormenta apenas comenzaba y su vida estaba a punto de darle un giro que jamás imaginó. La atmósfera en el callejón era un torbellino de caos. La imagen de Verónica, desplomándose, se grababa en cada rincón de la mente de Alejandro. ¡No!, gritó, sus manos temblando, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. Leonor se lanzó hacia Verónica, temor y desesperación en sus ojos, pero el eco de los disparos y las sirenas retumbaban cada vez más cerca. Todo estaba perdido. «¡Elías! ¡Por favor, aguanta!», clamó Alejandro, su voz ahogada por el pánico. La figura de su hermano caído parecía irse desvaneciendo en la agonía. El sudor caía por su frente. La realidad se sentía como un sueño del que no podía despertar. Vio a la multitud mezclándose con las sombras. Los gritos resonaban, y en el aire denso de polvo y terror, una verdad comenzó a dar forma a su espíritu. «¡Tu madre!», gritó alguien. La voz de Manuel se escuchó entre la confusión, pero Alejandro no podía escuchar. Estaba atrapado en su propio infierno. Santiago, el amigo policía, apareció de entre los flashes de luz azul. «¡Alejandro, detente! ¡Esto no es lo que parece!», gritó. Pero Alejandro apenas escuchó, sintiendo cómo su corazón se desoculta en un vórtice de emociones. Su madre estaba allí, en medio del descontrol, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. «¡Alejandro!», murmuró su madre, como si ese simple nombre pudiera cambiar todo. «Todo lo que creías, todo, esto. Vos se quebró», pero él no podía entender nada. La figura de Elías seguía en el suelo. El tiempo parecía girar lento. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Es hora de que sepas la verdad», su madre gritó, y el aire se volvió más denso. «Elías no es solo tu hermano. Es parte de un destino familiar que has estado ignorando. Debes enfrentarlo». Las sirenas y los gritos comenzaron a desvanecerse. El tumulto se tornó borroso a su alrededor. Alejandro sintió que toda esta locura era demasiado. Una oleada de emociones le golpeó y finalmente el peso del dolor lo empujó hacia adelante. «Basta, no puedo seguir así, necesito saber». El cielo parecía abrirse entre el humo, y fue en ese instante que Elías, con gran esfuerzo, levantó la vista. «Alejandro, todo esto ha sido parte de un juego que no entendías, pero aún hay esperanza. Con nuestra familia unida podemos cambiarlo todo». «¿Esperanza?», preguntó, su voz temblorosa. Las palabras de su hermano fueron una chispa en la niebla densa que le oprimía el corazón. Y así, mientras todo parecía derrumbarse, Alejandro miró a su madre y luego a Leonor, aún buscando respuestas. La multitud enloquecida se dispersaba, pero ante él se alzaba la posibilidad de redención. «Juntos podemos enfrentarlo. Juntos podemos reconstruir lo que se quebró con los secretos. O te pierdes en la confusión de lo que fue», añadió su madre. Todo su ser sentía el peso de la decisión en el aire. Un nudo se formó en su garganta mientras se preparaba para actuar. La familia, la verdad, la posibilidad de un futuro real y unido. No podemos dejar que este legado se desmorone. «No podemos seguir huyendo», dijo con decisión. Y fue en ese instante que, entre la confusión, la sangre y el dolor,
Alejandro dio un paso al frente y, tomando la mano de Elías, unió fuerzas en un lazo irrompible. No dejaré que la historia nos defina. La escribiremos juntos. El eco de su declaración resonó en el caos, abalanzándose hacia un futuro que aún estaba por escribirse. Mientras las luces de la policía iluminaban el callejón, Alejandro sintió que la tormenta se calmaba. Había un camino incierto por delante, pero comenzaba a verse la salida. Poco a poco, la multitud se dispersaba y la realidad se acomodaba. Y Alejandro supo que este capítulo oscuro había llegado a su fin. Pero la historia de su vida apenas comenzaba. ¡Hey! Pero antes de que te vayas, necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta saber qué piensas. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar al canal. Hazlo ahora.